Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Creo que la mayoría lo leyó. Creería que la mayoría lo leyó Juan capítulo 3. Hay una historia muy conocida, una porción muy conocida de la palabra. Leemos rápidamente. Versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este es el pasaje, es muy conocido, se presenta a Nicodemo, dado a los sucesos del capítulo anterior. Algunos opinan que esta división en el capítulo lo único que hace es capaz que separar la historia, pero después lo que hace el Señor en el capítulo anterior, dice la palabra que él había hecho muchas señales y las personas se maravillaban. Va a aparecer este personaje que es Nicodemo. Dice la palabra que él era un principal entre los judíos. Podemos saber que Nicodemo era una persona muy, pero muy importante. Algunas cositas, bueno, principal entre los judíos, se sabe que él era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo que había 70 hermanos, que eran los 70 hermanos principales. Este grupo estaba compuesto por el sumo sacerdote, escribas, fariseos y también personas de familias importantes. Este grupo se encargaba podía juzgar, podía meter preso, podía arrestar a las personas, y tenía mucha influencia en todo Israel, pero ejercían su autoridad en la tierra, en Judea, ¿no? Ellos ahí era donde sí actuaban y hacían esto de arrestar, etcétera, pero fuera de Judea, no, ellos eran de mucha influencia. Tenían autoridad para arrestar, influyente en toda la región. Por eso se cree que este hombre va a aparecer de noche, justamente para evitar que quizás sus compañeros, es más, después en los evangelios se ven que él en algún momento tiene una discusión, probablemente con este grupo, no lo cuestionen, ¿sí? Esto Jesús se está haciendo famoso y mucha gente empezó a hablar de él. Ahora vamos a ver algunas cositas acerca de cómo la gente hablaba y cómo reaccionaba frente a él, porque era tanto el alboroto que el Señor hacía, aparte de todos los milagros, y él se va a presentar de noche, quizás para que nadie se entere de este encuentro. Y él se va a presentar al Señor y le va a decir: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Él se le va a presentar al Señor, va a estar con él, pero le va a decir: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo se va a dirigir al Señor, a Jesús, como Rabí. Esto es impresionante, ¿no? Porque justamente el Señor, que por lo menos se sabe que no tenía una formación tradicional, este hombre lo va a reconocer como un igual al Señor. Podemos decir qué prueba de humildad que tenía Nicodemo, o qué manejo de política, ¿no? Qué educación, que se le va a aparecer al Señor y le va a decir:
Rabí, maestro. Bien sabiendo que no solo por las señales que hacía lo va a reconocer, se le va a acercar, seguramente va a querer saber mucho más de él, pero no podemos pasar por alto que ellos bien conocían la historia del Señor. Nosotros podemos leer los evangelios y no sé si a este punto, pero sabemos que los escribas, que los fariseos se habían investigado toda la vida del Señor, toda la vida del Señor. Ellos sabían cómo fue el tema de su nacimiento, que no vamos a decir virginal, sino que era de una fornicación desde el punto de vista de ellos. Ellos sabían todo. Entonces, este hombre que nació de esta manera, con una historia media rara, está haciendo todo esto. Bueno, Nicodemo se va a acercar y en esta humildad le va a decir Rabí. Lo va a considerar como un igual. Pero este también fue su error, porque el Señor no era solamente el maestro. El Señor es el Señor. Es Dios hecho hombre. Si nosotros leemos los evangelios, muchas personas se van a dirigir al Señor y cuando se encuentran con Él y lo reconocen, se postran y le adoran. Y le van a decir, Señor. Pedro al ver los milagros, Marta, María y tantos más, cuando se encuentran con el mismo Señor Jesucristo, le van a decir, Señor, Dios mío. Lo van a reconocer quién es Él. Sin embargo, este hombre, con muy buenas actitudes y una muy buena manera de acercarse, le va a decir, maestro, maestro. Y es por esto que podemos entender que el Señor ya lo va a confrontar de lleno y le va a decir algo que se los voy a leer en otra versión. Si salimos un poquito. El versículo 2 dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo le puse un título a este mensaje que es, esa noche Nicodemo no durmió. No sé si te pasó alguna vez que Dios te ha confrontado de una manera, que el Señor te ha dicho algo que vos sabés que vos decís, esto fue para mí, y fue tan fuerte que cuando lo escuchaste esa noche, no dormiste. No sé si alguna vez te pasó así. No. Que uno queda maravillado. Bueno, esta noche Nicodemo, te lo puedo asegurar, que no durmió. ¿Por qué? Porque Nicodemo, en su forma de vida, todo lo que estudió, todo lo que se esforzó para llegar hasta para llegar a ser uno de los 70 principales, si hay algo que él tenía por seguro, si hay algo que él tenía en su vida que sabía que era seguro que él iba a ser participante e iba a estar en el reino de Dios. Él estaba completamente seguro de eso. ¿Por qué? Porque él siguió estrictamente la ley. Y no que llegó a ser un fariseo, llegó a ser uno de los principales. Y va a ser tan importante que el mismo Señor se lo va a reconocer en el versículo 10, que le va a decir, eres tú, y después lo podemos leer en A Dios habla hoy. El versículo 10, el Señor le va a decir, eres tú el maestro de Israel. ¿Y no sabes esto? No le va a decir que eres uno de los maestros de Israel. Quizás el mismo Señor reconoce que Él era el maestro de Israel. ¿Y no sabía esto? Entonces, este hombre que era reconocido, podemos decir, por el Señor y por mucha gente seguramente, uno de los principales, el maestro de Israel, se presenta delante de este maestro que hace señales, pero ¿qué le puede enseñar? ¿Qué le puede decir? ¿Qué más puede aprender este hombre? Y este hombre le va a decir, a menos que no nazcas de nuevo, no vas a ser parte del reino de Dios. Listo. Por eso dice el versículo siguiente, que Nicodemo va a exclamar, va a pegar un grito de, ¿qué quieres decir? Él se va a sorprender por esto que el Señor le va a decir. ¿Cómo que es esto así? ¿Cómo que me estás diciendo esto? El Señor le va a decir, de cierto te digo. Esa frase, bueno, yo pude ver ahí escrito que es como amén, amén. Era como que el Señor le está diciendo con esa frase, esto que te voy a decir, Nicodemo, es en serio, es en serio. Por eso
yo anoté algunas cositas, ¿no? Nicodemo, como otros judíos, anticipaba con ansias el reino de Dios. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, observar la ley y realizar ritos religiosos, obtendrían la entrada al reino. Nicodemo toda su vida observó la ley y era de los más altos fariseos. Y Jesús le dice, escuchá esto porque es importante. A menos que no nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Qué golpe para Nicodemo, ¿no? Ser judío no lo hacía partícipe del reino. Ser fariseo, considerarse de los más santos que las demás personas, no representaba nada. Ser miembro del Sanedrín y su fama como uno de sus escribas sumaba 0. Este rabí de Galilea le dijo tranquilamente que él todavía no estaba en el reino. Todo aquello sobre lo cual había depositado sus esperanzas a lo largo de una vida difícil se hizo añicos y quedó saliendo menos que un montón de cenizas. Este es un comentarista que cita a otro comentarista de un libro más antiguo, ¿no? El golpe que fue para Nicodemo a esta reunión fue tremendo. Porque aquella persona que quizás él pensó, qué oportunidad que el maestro de Israel me venga a hablar a mí y que me reconozca como uno de los maestros, me esté diciendo que todo lo que hice en mi vida no tiene sentido, habrá sido durísimo, ¿no? El Señor, ¿con qué se enfrentó? Con la religión. Con la religión. Fue derecho a enfrentar a la religión. Y listo, eso es así. Y Nicodemo era tan religioso, pero tan religioso, que cuando se enfrenta a esta verdad, él le va a decir, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Obviamente que él entendía que la respuesta que él le va a dar es porque entiende que esto que el Señor le está diciendo, lo entiende, que es algo que es imposible, pero lo que no está diciendo, ¿cómo yo voy a volver a nacer? No puedo volver a nacer, eso se entiende. Pero la pregunta es, ¿cómo él en su religión dice, pero ¿cómo puedo? ¿O qué puedo hacer? ¿O cómo lo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque es religión. Religión. Y la religión es hacer cosas para obtener el favor de Dios. De Dios. Y este hombre era un religioso. Mirá, te leo lo que dice el pasaje, versículo 5, dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Bueno, el Señor le va a decir que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Con respecto a esta frase, hay varias posturas. Algunos creen que nacer del agua y del Espíritu se refiere a nacer del agua de el nacimiento normal, ¿sí? En la carne, porque lo leí de varios, dicen que cuando nace y sale el líquido amniótico, a eso le dicen nacer del agua. Algunos comentaristas dicen, eso es lo que decían los maestros en aquellos tiempos, uno nacía del agua y bueno, y después del Espíritu. Esa es una postura. Otros dicen que nacer del agua y del Espíritu no es comprobable que estos maestros que decían que nacer del agua era el parto natural, otros dicen no hay registros que validen esa explicación, digamos. Entonces, bueno, muchos lo descartan. Otros creen que nacer del agua y del Espíritu era el nacimiento. El nacimiento, uno nace y nace con el Espíritu. Otros creen que el nacer del agua es que se tendría que haber bautizado. Es bautizarte y después vas a nacer, tenés que bautizarte y después nacer del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor habla, se cree con Nicodemo,
no existía el bautismo cristiano y tampoco podría usar el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Porque ese era otro bautismo. Y bueno, y otros creen que, y la mayoría por lo menos de lo que pude leer, apoyan esta, es que los dos términos, nacer del agua y del espíritu, están en armonía y quiere decir lo mismo. Y ahora vamos a leer un pasaje. El agua y el espíritu suelen referirse simbólicamente en el Antiguo Testamento a la renovación y limpieza espiritual. Como que quería decir lo mismo. Hay un pasaje que es muy conocido, que es Ezequiel 36, para el que me quiera acompañar. Y ya me quedan algunos minutos para la paciencia de Juan. Esperen que lo busco. ¿Viste cómo? ¿Dónde está Juan? Ahí está. ¿Viste cómo? Ezequiel 36, versículo 24. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Probablemente lo que creen es que el Señor, cuando habla con Nicodemo, está refiriéndose, entre algunos, a este pasaje. Por eso también el reclamo de que cómo Nicodemo no puede entender esto. La cuestión es que Nicodemo va a seguir la conversación y le va a decir: no te maravilles de que te dije esto, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, pero no voy a leer otra versión. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Bueno, básicamente lo que el Señor le está diciendo es, esto vos no lo podés controlar. Vos esto no tenés control, Nicodemo. Esto es algo que no depende de vos. No depende de vos. Así como vos podés hablar del viento, podés sentirlo, podés ver que de dónde viene, a dónde va. Bueno, eso que algo podés ver y hablar, eso es algo que uno puede verlo. Así son los nacidos del Espíritu. Lo que el Señor está haciendo con Nicodemo es enseñarle en esta parte y en la segunda lo importante de entender lo que es la obra de Dios. Y vamos a tener Juan 3:16, uno de los pasajes más, debe ser el pasaje de la Biblia que creo que todos debemos conocer. El Señor se lo dice a Nicodemo. O sea, es impresionante eso. Nicodemo va a escuchar el Evangelio y la verdad del Evangelio de parte del mismo Señor. Y lo que le está diciendo... ¿Ya está? Nicodemo lo que le está diciendo, el Señor lo que le está diciendo a Nicodemo es: vos en esto no tenés parte, no tenés parte. Esta es la naturaleza del Espíritu, es como el viento, vos no lo podés controlar. Esta obra es obra de Dios. Versículo 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes, esto es el Señor hablando a Nicodemo, y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. El Señor hablando de lo que Él está haciendo con sus discípulos. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Bueno, el Señor va a hablar con Nicodemo y le va a decir: mira, lo que yo te estoy diciendo, lo que nosotros decimos, lo que estamos hablando, lo que venimos hablando, es la verdad. Esto lo que estamos hablando es cierto, y lo que vimos testificamos,
y él mismo ya se va a presentar a Nicodemo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Nicodemo, para Nicodemo, ¿el Señor qué era? Era un maestro, no era otra cosa. Un maestro enviado. Era un maestro enviado por Dios, por las señales que hacía. Pero el Señor le va a decir, el Hijo del Hombre que descendió es el que sabe. Y no vemos las señales, seguramente quizás en los originales se pueda ver un poco más. Pero me imagino al Señor diciéndole, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo. Y va a decir, versículo 14, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Eso es Levítico 21. Creo que es Levítico 21, sí, lo tengo anotado. Números 21, ahí está, Números 21. La serpiente de bronce, la mayoría recordaremos la historia, donde el pueblo es castigado y aparecen un montón de serpientes, una plaga de serpientes, y Dios le va a dar la orden a Moisés de que haga una serpiente de bronce y la levante, y todo aquel que era mordido por la serpiente, al mirar la serpiente de bronce, iba a ser sanado. Una vez más el Señor lo va a llevar al Antiguo Testamento, a Nicodemo, y le va a decir, este Hijo de Hombre va a tener que ser levantado. Y seguramente para los maestros, y más para Nicodemo, esa enseñanza era más que sabida. Ya ahora en realidad no sabemos, porque en realidad no sabemos. Sí sabemos que Nicodemo conocía la historia, pero no quizás las aplicaciones que tenían. ¿Qué era esta serpiente de bronce? Era un tipo de Cristo, era un anuncio de él. Por eso el Señor en un momento va a reclamar, va a pelear con los escribas y le va a decir, ustedes, vamos a buscarlo, perdón, Juan capítulo 5, estamos acá nomás, versículo 37. Ya terminamos, me quedan 3 minutos. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras, ¿qué dicen? Me señalan a mí. Me señalan a mí. Estos maestros se conocían la palabra, seguramente letra por letra, simbolito por simbolito, pero no tenían la comprensión, quizás por su religiosidad, de ver que hablaba del Señor. De ver que hablaba del Señor. Entonces el Señor le va a decir a Nicodemo, le va a decir, así como cuando este Hijo de Hombre va a tener que ser levantado como la serpiente en el desierto. Y le va a decir, el último pasaje, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. Obviamente el Señor acá en este pasaje explica lo que es, por lo menos menciona en un principio lo que es el nuevo nacimiento, se puede hablar de regeneración. Yo quería solamente hablar de lo que hablaba de la historia en sí más que nada, que era esto que sucedía con el Señor y Nicodemo. Ahora, Nicodemo va a participar más veces, va a ser mencionado unas veces más en la palabra, en una de estas, en un concilio que van a estar hablando, va a hablar de Jesús y ellos, los otros líderes o principales, lo van a acusar de que si él se quería seguirlo a él, si él era uno de sus discípulos. Y también cuando José de Arimatea busca el cuerpo del Señor, también ahí él va a colaborar. Yo personalmente creo que él se ha encontrado con el Señor, de verdad, ha confiado en él. Ahora no lo sé. Me gustaría imaginar que lo comprendió realmente cuando lo vio en la cruz. Ahí me imagino que lo vio. Me imagino que estuvo ahí, no se menciona, pero habrá estado por ahí, viéndolo al Señor colgado. Y se le habrá venido esto, ¿no? Así como la serpiente
fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, es un pasaje impresionante. Terminamos, hermanos. Terminamos. Pero si hay algo que yo pensaba mientras leía esto, era cómo a los ojos de la religiosidad de Nicodemo, el Señor estaba velado. Él no podía verlo al Señor. No podía ver al Todopoderoso, al Creador, a nuestro Señor. Él no lo podía ver. Y el Señor estaba ahí. Y era un maestro. Como para muchas personas, hoy Jesús es un sabio, es un maestro, fue un profeta. El que era. Pero muchas veces mientras yo veía esto, lo leía, trataba de reflexionar y decir, Señor, qué impresionante que hubiese sido encontrarse con vos ahí, ¿no? Tenerte de frente. Si Nicodemo se hubiese dado cuenta que era el Señor, Dios, ¿qué hubiese hecho? Mínimo tirado al piso, me imagino, postrado. Pero esa gloria estaba también cubierta. El Señor me parece que comprendía eso. Y pensaba que muchas veces yo, cuando hablo del Señor, menciono al Señor, pienso en el Señor, también, muchas veces por todo lo que vivo, está velado eso. No sé si a vos te pasa. Señor, sí, porque el Señor, ¿verdad? Yo me doy cuenta a quién estoy mencionando, a quién estoy representando, de quién estoy hablando, a quién estoy sirviendo. No sé si, muchas veces no me doy cuenta. Muchas veces no, porque el Señor, si el Señor estuviese acá, ¿está? Si el Señor estuviese acá, ¿cómo estaría yo? Desmayado en el piso, ¿no? En algún momento ya no vamos a acostumbrar a verlo, ¿no? Pero digo, ¿cuántas veces soy ese Nicodemo? Conozco al Señor, ¿no? Otra especie de Nicodemo. Conozco su palabra, pero en mi andar, en mi religiosidad, me olvido y no recuerdo bien quién es este Dios a quien sirvo, aquel que me salvó, aquel que me dio vida eterna. Así que, bueno, hermanos, esto quería compartir. Terminamos orando y, bueno, después cierran la reunión. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, ver algunos pasajes, pasar por ellos. Y qué lindo, Padre, es encontrarnos con el Señor, encontrarnos con su persona, cómo Él vivió, cómo Él habló y cómo Él explicó. Padre, que siempre estuvimos en tus planes. Padre, el Señor habla de muerte, habla de vida eterna y muchas veces se nos escapa, pero Él pensaba en mí, Él pensaba en nosotros. Y Padre, te damos las gracias porque esa obra que hoy veíamos que Él le mencionaba a Nicodemo, se llevó a cabo, se cumplió, fue exitosa y hoy por eso nosotros tenemos libertad porque confiamos en aquel que ocupó nuestro lugar. Padre, gracias por el Señor, gracias por su obra y gracias por todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús, amén.